2008, la poeta Denise Vega Farfán sorprendió gratamente con la aparición de su primer poemario, Una morada tras los reinos. Pero en el 2014 consolidó su voz poética a través del estupendo poemario El primer asombro. Ahora nos vuelve a sorprender gratamente con Fiesta, un estupendo poemario publicado por Alastor Editores. Se trata de un poemario que gira en torno a Chimbote, al mar, a través de una mirada crítica. Justamente sobre este libro conversé con Denise y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial, pero también en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Desdémona Librería. Pueden encontrarla en sus páginas de Facebook y de Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista con Denise Vega Farfán. Hola Denise, gracias por tu tiempo, por permitirnos conversar sobre tu más reciente poemario, Fiesta, que ha sido publicado recientemente por la editorial Alastor, ¿no? ¿Qué tal, Denise? Denise, ¿cómo Hola, estás? Carlos. Muchas gracias por el interés, por la invitación. Feliz de reencontrarme contigo. Ya en una primera oportunidad me entrevistaste cuando salió El primer asombro y encantada de conversar y conectarme también con tus seguidores. Bueno, en realidad, he disfrutado mucho el libro y realmente hay muchos temas los que quisiera abordar. Eh, para empezar, el innegable protagonismo de Chimbote, ¿no? En el libro, el mar, en fin, el agua como elemento. Y me resulta interesante porque yo sé que tú eres de Trujillo, pero ya has vivido varios años, o estás viviendo varios años en Chimbote. Eh, ¿Cómo surge el tema de Chimbote? ¿Era una especie de necesidad expresiva? ¿Cómo fue enfocar todo un libro digamos, en Chimbote? Bueno, creo que es algo sintomático porque yo vine aquí a vivir a Chimbote en el año 95, imagínate, son más de 20 años, entonces en algún momento creo que se tenía que dar. Aunque ya mi poética está atravesada pues, por el mar costeño, ¿no? En principio, por varias vivencias compartidas entre una infancia con un arraigo muy fuerte, mi primera infancia, ¿no? En Trujillo, y luego aquí con el proceso pues, de adaptación, de adopción y de reinvención, ¿no? Porque cuando vienes de una ciudad a otra, por más que estén cercanas, siempre hay un proceso y además que eh, pues Chimbote tiene una historia muy particular, ¿no? De fusión de muchas culturas, entonces de hecho hubo ahí un choque, ¿no? En el estilo de vida, en el imaginario también, ¿no? De una ciudad que, que de pronto fue de un día para otro, ¿no? No hubo una preparación previa, ¿no? Porque en Trujillo, pues yo vivía con mi abuela, el cuidado de mi abuela, y pues cuando ya ella fallece, mi madre me trae acá, que es de donde había venido a trabajar, ¿no? Entonces, y bueno, como considero, al menos personalmente, que muchas veces los temas más personales son los más complicados de tratar en la poesía sin que te desbordes, sin que de repente abuse de sentimentalismo o idealice demasiado. Entonces creo que tuvo que pasar la distancia necesaria, los años suficientes como para poder, eh, digamos, no es que busqué hablar de Chimbote, pero surgió a propósito de este libro como el horario de la amistad, de la camaradería que logré formar acá, que es como una familia que uno adopta y que te hace sentir del sitio, y ahí fue que se fue abriendo ya la historia personal mía, pero sin eludir ninguna de sus tonalidades, ¿no? O sea, hablo
por eso que fiesta tiene un sentido dual básicamente, que es celebratoria en lo luminoso, eh, como es, pues, como te digo, la amistad, la naturaleza, una historia personal, familiar, pero también hay una celebración de lo sórdido, de lo perverso que está ahí conviviendo constantemente, ¿no? De la corrupción y demás temas también sociales, ¿no? Sí, justo eso también te quería preguntar, porque claro, el libro se titula Fiesta, eh, y me encanta la portada, ¿no? Sí, lo hizo Eh, Romanet Silva, que de la editorial Taller La Balanza, y estoy Ujú, agradecida. Me encantó claro, cómo quedó el libro. sí, porque claro, están los elementos, pues una fiesta, Ujú, ¿verdad? Esta ujú. espera, pero también está el tema que me encantó de la oscuridad, porque, Ajá, digamos, claro, ajá, la fiesta uno asume que es una celebración. En el libro claro. también da otro sentido, ¿no? El otro sentido más Ujú. oscuro, más, como tú acabas de mencionar. Hay una celebración en lo oscuro y con lo oscuro, ¿no? Luchando incluso con lo oscuro. Bueno, se va a varias dimensiones en realidad el concepto, ¿no? Eh, también de manera introspectiva, ¿no? En lo oscuro de sí mismo, ¿no? Incluso me gusta el detalle de la portada, cómo está parte de la esfera, de la iconografía de la esfera de luces típica de una fiesta, pero si te das cuenta está como rota, ¿no? Es una fiesta rota, pero aún así sigue viva, sigue dando colores, ¿no? Eh, entonces sí tiene varias de esas acepciones, ¿no? Ujú. Claro, y hay una mirada bastante crítica, digamos, ¿no? Eh, del entorno, eh, por eso, digamos, la dicotomía entre la celebración, ¿no? Lo festivo y al mismo tiempo también lo crítico, ¿no? Sí, sí, bueno, noto que en los libros que he publicado siempre ha habido esa vena crítica. Creo que no, o sea, quizás conciba la poesía como una forma, como una de las formas más críticas frente a la realidad, ¿no? Para mí escribir no es evadirme de la realidad, que puede ser válido también, ¿no? Así como uno lee de repente para neutralizar, como por ejemplo ahora, ¿no? Tanta bulla, pero a mí escribir me ayuda a confrontar la realidad y, y a filtrarla, ¿no? Ver qué realmente hay detrás, no necesariamente para que me otorgue respuestas, pero sí para ver más claro. Y, y pues sí, esta parte, como te dije, de esa camaradería que logré formar aquí, de esa familia adoptiva, y que era un grupo para mí particular, es un grupo, sí, es un grupo particular, porque está compuesto por jóvenes y tú sabes, la juventud de nuestro país es uno de los sectores más vulnerados, explotados, postergados. Y también gente que hace activismo, que hace arte y que de su arte resiste. Y es una manera de, a través de, de esto, proseguir, ¿no? Como que dar la lucha por ahí, ¿no? Eh, entonces así fue que surgió la idea y luego pues se fueron digregando una serie de otros apartados, por ejemplo, que tienen que ver con la explotación laboral, con la crisis ecológica, que aún no hemos superado completamente acá en Chimbote, sin que se ha avanzado, pero aún falta. No tenemos todavía parte de la vía del Ferrol que está contaminada. Eh, Increíble que en los años 70 pues se puede hacer hasta vela ahí, pero ahora ya no se puede. Que también ahora hay, digo, afortunadamente no se exploraron demasiado otras playas, por ejemplo, que están en la península del Ferrol, que son hermosas y que pues llaman a ser mucho más responsables en cuidarlas ahora más que nunca, ¿no? Y que también representan una forma de tratar, creo, no sé, de reconciliarse consigo mismo, con el entorno, a propósito también de esta pandemia que es como una llamada de atención de cuánto nos hemos alejado de la naturaleza, cuánto la hemos eh, puesto por debajo de nosotros, ¿no? Explotándola. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Me llamaron
a, a meditarlas, ¿no? Unas sobre otras, y así fue como se fue armando el libro. Y también cómo eh, la activación desde la ciudadanía es importante también para seguir no solamente resistiendo, sino abriendo futuro. A mí hay un poema que se llama Marcha, por ejemplo, ahí, ¿no? Que partió de una marcha específica, por una cosa específica, pero que yo sentí que era mucho más que una marcha, ¿no? Era una marcha LGBT de hace 2 años, a la cual yo asistí con otros amigos acompañando a un amigo que es de la comunidad. Y si bien es cierto, la marcha era sobre la comunidad LGBT, pero era mucho más que eso, ¿no? Era decir, aquí estamos, somos jóvenes, queremos hacer algo por nuestra ciudad, tenemos esto, no ofrecemos odio, sino reconciliación, fraternidad, ¿no? Entonces, eso también es lo que también me movía mucho. O sea, todo se iba realmente amarrando de manera muy fluida, eh, y que representaba una celebración también, así, ¿no? O sea, partiendo de una excusa de repente de a uno le puede sonar pues fiesta como una reunión social, pero todo puede ser una celebración, ¿no? Eh, en los diferentes aspectos que te digo, ¿no? Ujú. Ahora que mencionas tú, digamos, que te tomaste tu tiempo para, o que este poemario que tiene mucho, tiene una mirada más personal quizás de los otros, me hacía pensar en justamente mirándolo a la luz con tus otros dos poemarios, ¿no? Con Una mirada tras los reinos que aparece en el 2008, si no me equivoco, Ujú. y El Sí. primer Si asombro. tienes esa, la primera edición la tienes, qué bonito. Esa ya no queda ya, de la primera edición de Wow. Una morada tras los reinos. Ya no, Y bueno, ya. y El primer asombro que es del 2014, eh, que además motivó nuestra primera charla. Ujú. eh, bueno, entre libro y libro han pasado pues varios años, ¿no? Creo que 6 Sí. en un caso y luego más o menos 7 años. Eh, pero más allá de, digamos, que se evidencia que te tomas tu tiempo para ir procesando un nuevo poemario, también siento que cada uno, digamos que te desmarcas, ¿no? Entre poemario y poemario, que buscas otras propuestas, y por eso pensaba justamente en que quizás este sea también el más personal de tus libros. Eh, sí coincido con las impresiones que me vienen dando otros lectores, otros entrevistadores también. De hecho, los estilos son muy diferentes. Creo que la poesía es el arte de la paciencia y me gusta de que pasen los años porque justamente hacen de que puedas arrojar algo distinto. Mi primer poemario pues estaba embebido de mucho surrealismo, era más abstracto. El segundo se había alejado de ese estilo, pero conservaba como, eh, digamos, algo todavía tradicionalista, ¿no? Salvo de repente más demarcado el primer capítulo de Primer Asombro y algunos poemas por ahí del tercer capítulo. Y ya fiesta como que se acerca a una tonalidad quizá más independiente, ¿no? No existe algo completamente independiente, siempre estamos influenciados, pero quizás algo más cercano a, a la propia voz, como se suele decir, ¿no? Para mí, concibo a la escritura de poesía algo no consumado nunca, ¿no? De hecho, es genial encontrar un estilo, incluso lo que suele suceder cuando uno termina de escribir un libro, te involucras tanto en su escritura o hay previamente tanto que has descartado y probado que, que es natural que lo siguiente que sigas escribiendo se parezca, ¿no? En buena medida, pero a mí siempre me gusta tratar la poesía como una investigación que no se acaba nunca, ¿no? Entonces, mientras pueda seguir desmenuzando el lenguaje, eh, deshuesándolo, ¿no? Usa esa palabra, deshuesándolo, limpiándolo y yendo. Creo que el riesgo es muy importante, ¿no? Porque hay un temor y creo que cualquier escritor lo ha sentido, yo también lo he sentido, incluso escribiendo este libro,
si bien es cierto, yo estaba segura de lo que escribía, en el sentido de que a dónde iba, pero sí de pronto había también este cuestionamiento de, y este giro que estoy haciendo, no sé, seguir haciendo poesía, seguir haciendo poesía, pero bueno, quizás la experiencia, las lecturas te dicen, sí, a ver, arrójate, ¿no? Y creo que eso es importante en un escritor, arrojarse, arriesgarse, eh, y enfrentarse bueno, ya cuando lo publicas, dices, ¿qué pasará con este libro? Eh, claro, tú sabes lo que has dado, pero por algo lo publicas, ¿no? Por algo lo publicas y esperas también saber qué impresión tienen los otros sobre el libro, ¿no? Logran conectarse con él, logran comunicarse con él, eh, y también, ¿no? La carga de, bueno, he publicado 2 libros, no son muchos, pero esa carga de haber publicado ya algo antes y como dice, no bajar, ¿no? No bajar la valla a nivel de calidad, ¿no? Y encontrar pues el balance entre calidad estilística y de lo que dices también, ¿no? Un equilibrio que creo que es cuestión ya más de ir cogiendo pericia, porque puedes fascinarte mucho con la belleza de las palabras y perder de repente el contenido, ¿no? O puedes saltar mucho el contenido y tú lees y dices, ¿y esto acá qué? Es poesía, es un cuento, eso, ¿no? O sea, ya ni sabes, ni lo distingues, ni sientes ese aroma de la poesía o esa visión, ¿no? Distinta que es característica, ¿no? Y que muchas veces nos suele ser muy difícil poder definir, pero que ahí está, ¿no? Y creo que ha funcionado, felizmente. Y por supuesto que sí. Y ahora que mencionábamos pues estas diferencias entre las, digamos, tres propuestas eh, que haces, obviamente también hay recurrencias, ¿no? Es decir, hace poco hablábamos, comentábamos sobre la mirada crítica, que también está en tus otros poemarios. Pero al leer a este libro, encontré unos poemas en los que tú reflexionas sobre la escritura misma de la poesía, ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención y que recordé rápidamente que también lo haces por lo menos en El primer asombro, y seguramente te debo haber preguntado la primera vez que charlamos sobre eso, porque es algo que me suele interesar mucho. Eh, este interés tuyo por reflexionar sobre la poesía, haciendo poesía que me parece muy interesante. Son como pequeñas artes poéticas que vas planteando en el camino. ¿Cómo surge este interés tuyo sobre eso? Sí, mira, a pesar de que ya tengo, mira, desde que tengo uso de memoria, siempre me recuerdo escribiendo. Lógicamente lo primero que escribía no era algo literariamente valioso, ¿no? Pero siempre me recuerdo escribiendo, y ahora que tengo 34 años, o sea, son como 30 años dentro de este camino, ¿no? Y a pesar de que pasan los años y es algo que yo también escucho de otros poetas mayores, admirables, consumados, o bueno, consumados entre comillas, pero nunca hasta consumado, como repito. La poesía sigue siendo un misterio y seguimos poniéndonos muchas veces en aprietos cuando nos preguntan, ¿para ti qué es la poesía? ¿No? Intenté una primera reflexión sobre esto en El primer asombro. El primer capítulo, de hecho, obedece parte de las preguntas que muchas veces nos suelen hacer a los escritores, ¿no? ¿Por qué escribes? ¿En qué te inspiras? ¿Qué es la poesía? Te digo, ¿no? Me parecen preguntas a veces incluso que puedo calificar de ingenuas, ¿no? Pero no, o sea, son preguntas realmente para mí eran muy, muy profundas y, y me dije, voy a contestarlas escribiendo poemas, ¿no? Con poemas. Porque incluso el conversar, por más que te converse mucho sobre fiesta, no hay nada más exacto que leer el libro, que acercarse a eso, incluso que fiesta no logra nombrar, pero que de algún modo despiden aerosoles, ¿no? Entonces, para mí la poesía es un fenómeno muy inquietante. Te vas a ella con herramientas concretas como son las palabras, y te vas con una idea, incluso en mi caso muchas veces preestablecida sobre lo que quiero escribir, pero en el acto poético mismo
surgen fenómenos, transformaciones, que a veces tú no sabes si son del subconsciente o de dónde provienen, ¿no? Y que eso es lo que la hace maravillosa, ¿no? Entonces, para mí la reflexión poética es muy, muy necesaria, ¿no? No solamente para explicarme este misterio, porque probablemente nunca lleguemos a saber cuál es el misterio, cuál es esa respuesta, pero es como una manera también de reafirmarme o validarme de algún modo como ser humano. Eso a veces lo siento porque la escritura poética para mí no solamente está en el libro que escribo, que es una manifestación, sí, sino que constantemente en mi actuar de vida, en mis experiencias, siempre hay un correlato, ¿no? Incluso si te das cuenta en algunos poemas de fiesta, hablo de otras cosas, pero por ahí se cuela siempre esa meditación sobre la escritura, ¿no? Es algo que yo no busco, pero entra, ¿no? Y calza ahí. Entonces, es algo que está muy aparejado en todo, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa interesante del libro es si bien tiene que ver digamos, con la parte editorial, quería preguntarte, digamos, si tú habías tenido alguna injerencia, por ejemplo, el hecho más allá del diseño, ¿no? Las imágenes, porque hay imágenes que creo que complementan la lectura, ¿no? Claro. Del Sí, libro. la idea es justamente como dices tú, ¿no? Que complementen la lectura, porque creo que lo más importante en un libro de literatura es que resalte pues, lo literario, ¿no? El texto, y que la imagen no sea invasiva al punto de repente opacar el texto, ¿no? Entonces es algo que acompaña, ¿no? Que acompaña. La verdad que Fiesta para mí fue toda todo un proceso, ¿no? Revelador, porque en un principio se tenía la idea de un libro clásico, ¿no? O sea, sin realmente, como solemos estar acostumbrados, ¿no? Solamente texto, incluso el formato más pequeño, las guardas no iban a ir así, pero, como digo, gracias a los buenos amigos también, el resultado se lo debo mucho, aparte de mi editor, a un querido amigo, Kervin Rodríguez, que es DJ, y que justamente aparece como personaje aquí en mi libro. Todo partió de que me fue a hacer una foto de autora a la península del Ferrol. La primera sesión quedó anulada y después me puse en sus manos porque me dijo, sabes que esto no me gusta, vamos de nuevo, déjate guiar por mí. Y me hizo la foto de autora que está ahí en el libro. Y a partir de ahí hizo otras fotos conceptuales en la misma península y con la esfera, ¿no? Que es como el símbolo de la fiesta. Y fueron quedando esas fotos. Luego con otro amigo, Razú Vázquez, que también es fotógrafo, hizo la foto de la noche. Si te das cuenta, cada foto representa un símbolo del libro. La primera foto tiene que ver con el desierto, la segunda tiene que ver con, perdón, la primera con el mar, la segunda con el desierto, la última con la noche. Para la foto de la noche, por ejemplo, fuimos a las alturas del Cerro San Pedro, pues San Pedro es una de las partes más altas acá en Chimbote, y se tomó esa foto con la bahía y en medio la oscuridad y las luces. Y lo demás fue viniendo, creo que también por quizás por la experiencia plástica que he tenido, conforme a un de artes plásticas hace muchos años y como que siempre me ha quedado ese prurito, esa inquietud de lo visual. Siempre tuve el deseo de que algún libro de poesía mío vaya acompañado, o sea, que lo material refleje el espíritu del libro. Y se fue complementando todo, ¿no? Las guardas oscuras, la otra guarda plateada, el diseño de Roma Silva, ¿no? Que redondeó todo. Entonces, siento que este libro en específico, en su diseño, en su arte, responde más, ¿no? Se conversa más con su propio contenido, ¿no? Y eso me encanta. Incluso te comento, en exclusiva, que aquí en Chimbote hay un grupo de promoción de lectura que se llama Visiteca,
que antes de la pandemia hacían préstamos de libros. Eh, eh, Iban a diferentes zonas de acá de Chimbote, prestaban libros en base a confianza, como dicen ellos, que algunos libros no les han devuelto, pero, y organizaban lo que son los versos Cervantes, que eran semanas de recitales, de presentaciones de libros, y bueno, ahora van a volver en medio de la pandemia, pero con pues, condiciones de bioseguridad y al aire libre, a reactivarse, y me han propuesto presentar fiesta de manera presencial acá en Chimbote. Entonces, estamos armando algo bien bacán más allá de las clásicas, digamos, presentaciones de libros, que solo pues suelen ser comentarios, ¿no? Y el autor que habla y cierra con poemas, sino que hay una interacción más con el concepto del libro, que es la fiesta. No se va a hacer una fiesta COVID, lógicamente, pero va a haber música y va a ser algo más danzante, algo más plástico y creo que va a resultar algo muy bacán ahí también, ¿no? O sea, en realidad da para hacer muchas cosas, ¿no? Incluso el video también, no sé si llegaste a ver, el videopoema que también hizo mi amigo Kervin Rodríguez en la misma península a partir de un poema de aquí de fiesta, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Denise. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias a ti, Carlos, por el interés y contenta como siempre de conversar y yo creo que las entrevistas ayudan a que uno como autor piense mejor en lo que ha hecho, ¿no? Lo reflexione mejor, te interpela bastante y agradezco esas lecturas que saco de cada conversación.